Hola nuevamente, vamos a la tercera presentación del punto condiciones de vida, es decir, del análisis de indicadores para medir condiciones de vida. En las dos primeras presentaciones analizamos medición de pobreza y en esta vamos a analizar medición de riqueza. Bueno, soy Sebastián Cafera, jefe de trabajos prácticos del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y recordemos que hasta ahora vimos medición de pobreza en términos de ingresos, indigencia y pobreza, línea de pobreza, y NBI. Esas fueron nuestras dos presentaciones primeras. Y ahora vamos a ver medición de riqueza. La riqueza se mide de dos maneras. Una es riqueza de ingresos, es decir, cuánta riqueza tiene un país, cuánto dinero tiene un país, y por otro lado, cómo está distribuido ese dinero. Los dos primeros indicadores refieren a la capacidad, al indicador de medición de riqueza, es decir, cuánto dinero tiene un país. El primero que vemos es el llamado Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Se puede medir de modo trimestral, semestral o anual. Es un indicador muy común, está mucho en los medios de comunicación cuando refieren a si subió o bajó el Producto Bruto o si tal gasto es tal porcentaje del Producto Bruto Interno de un país. Es un indicador importante porque nos dice qué cantidad de dinero tiene un país. Pero obviamente no es lo mismo que un país de 10 millones de habitantes tenga 100.000 millones de dólares a que los 100.000 millones de dólares estén distribuidos en 100 millones de habitantes. Por lo tanto, el indicador que remite a qué cantidad de riqueza le correspondería idealmente a cada persona, tenemos el Producto Bruto Interno per cápita, que es ni más ni menos que surge de dividir Producto Bruto Interno dividido por el total de la población. Obviamente, como decía, es un indicador ideal. Ahora, si analizamos, mejor dicho, la evolución del Producto Bruto Interno de la República Argentina desde el año 1993 a la actualidad, vemos un ascenso. Bueno, estamos, como decía en los videos anteriores, no estamos trabajando con datos actualizados porque esperamos que los puedan actualizar ustedes a partir del trabajo áulico. Aquí trabajamos la construcción y la interpretación del indicador. Lo que nosotros vemos es que el Producto Bruto Interno, por lo menos hasta los primeros 15 años después del 2000, han sido de una franca evolución, es decir, hemos cada vez ido aumentando más y más el Producto Bruto Interno. Ahora, si tomamos el Producto Bruto Interno per cápita, en el año 2016, la Argentina, a cada argentino le hubieran correspondido idealmente 12.449 dólares. Estaba un poquito por debajo de Chile y bastante por arriba de Brasil. Esto significa efectivamente que a cada habitante le tocó esto, no muy lejos, pero sí que el país contaba con esta riqueza, con lo cual a veces justificar ciertos niveles de pobreza con un Producto Bruto Interno per cápita como este resulta difícil, ¿no? Salvo distribuciones caprichosas. Bien, pero ¿cómo se distribuye? ¿Cómo podemos medir nosotros cómo está distribuida la riqueza? Y para eso existe lo que se llama el índice de Gini. El índice de Gini surge de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz se construye como una curva que mide distribuciones y en este caso tomo o copio un gráfico a partir del acumulado de la oferta de alimentos. En el eje vertical vemos eso, el acumulado de oferta de alimentos, y en el eje vertical la cantidad de población. En el término ideal que a cada quien le hubiera correspondido exactamente el mismo acumulado de alimentos, la curva daría en 45 grados. Es decir, esto sería una curva de distribución igualitaria total.
ideal, obviamente no existe en la realidad. Pero lo que sí tenemos es que cuanto más se concentre la acumulación, en este caso podríamos hablar de alimentos o podríamos hablar de la riqueza, la curva se va a acercar más al eje vertical y vamos a tenerlo representado en lo que llamamos el área A. El área A, cuanto más grande sea, más va a dar cuenta de la concentración de la riqueza. Total, que el índice de Gini, cuando sea de 0, será de curva 45. Es decir, será de distribución igualitaria. Ahora, si esa curva se recuesta directamente sobre el eje vertical, va a ser de 1. Y eso representará que todo está acumulado en una sola persona. Así lo vemos. Entonces, ¿cómo se lee el índice de Gini? Cuando el índice de Gini es 1, la concentración está toda en una sola persona. Cuando el índice de Gini es 0, la distribución estará igualmente distribuida en toda la población. Las dos son situaciones ideales, pero sirve para pensar o para poder analizar la distribución del Gini en los distintos países. Recuerden, yo quiero analizar riqueza. Primero, cuánto hay. Segundo, cómo está distribuido. Si la idea es redistribuir riquezas, lo que tiene que pasar es que tiene que bajar el índice de Gini. Ustedes lo van a ver, en general, como un indicador que se presenta, pero pocas veces se interpreta bien. Bien, el cuadro final nos muestra cómo se comporta el índice de Gini en algunos países de Latinoamérica. Argentina, en azul, lo tenemos aquí, celeste sería este que sigo con el cursor. Brasil está en verde, Bolivia, aquí lo sigo con el cursor también, y uno puede ver la evolución entre 2000 y 2013 del reparto de la riqueza de los países. Entonces podemos decir que Brasil ha mantenido una concentración bastante alta y que Argentina ha sido de los países que más ha mejorado la distribución. Perú aparece aquí también. Bueno, en fin, un análisis que deberán hacer ustedes en el aula, pero lo importante aquí es que se entienda el concepto. La riqueza se mide de dos maneras. La primera pregunta, ¿cuánto tenés? Producto Bruto Interno per cápita. Y la segunda, ¿cómo está distribuido? Índice de Gini. Bueno, con esto ponemos final a los teóricos sobre condiciones de vida. La idea es que hasta aquí hayan reconocido las características de los indicadores para medir pobreza y riqueza y su interpretación. Muchas gracias.